1895. En las aguas frías de la punta del Callao, la ley del puerto no se discutía en los juzgados. Se grababa en la carne con acero. El clan de los pescadores no permitió que extraños tocaran sus muelles sin pagar el precio en oro o en vida. 8 hombres desaparecieron bajo las olas en una ejecución silenciosa que marcó el territorio de poder de los hombres del mar. Estás por descubrir la historia de una masacre donde el océano fue el cómplice perfecto y donde los gritos de los traidores se ahogaron entre el sonido de las redes y el viento portuario. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El puerto era un organismo enfermo ese año, latiendo con una fiebre de pólvora y desesperación que trascendía el vaivén regular de la marea. La guerra civil había desmembrado la autoridad de Lima, dejando un vacío institucional que, en el Callao, fue llenado no por militares o políticos, sino por aquellos que conocían el olor del lodo salado y la promesa del contrabando. Las aduanas eran fachadas burlescas, meros edificios de papel pintado que se rendían ante el poder real. El músculo organizado de los estibadores y, más peligrosamente, el de los pescadores de la punta, un grupo de hombres curtidos en la salmuera que había aprendido que el monopolio del miedo era más rentable que cualquier red llena de anchovetas. Su líder, Ramón Castro, conocido en el bajo mundo como el Tiburón, era un hombre de pocas palabras y una mirada tan opaca como el agua de la bahía en invierno. Su jurisdicción no terminaba donde empezaba la tierra firme, sino donde su voz no podía ser escuchada, y en el Callao su voz llegaba lejos, amplificada por el susurro de la amenaza. Ramón no vestía trajes ni fumaba puros costosos. Usaba la misma camisa de franela burda que sus 15 hombres, y su único adorno era el callo grueso de décadas manejando cabos y cuchillos. Su oficina era un almacén pestilente cerca del malecón, donde el hedor a pescado descompuesto se mezclaba con el aroma dulzón del ron barato. Desde allí, dictaba la ley marítima no escrita. Todo lo que salía o entraba de forma clandestina, desde la seda europea hasta los fusiles del norte, pagaba un peaje, un derecho de piso, que garantizaba la tranquilidad de los desembarques. Este sistema funcionaba como una aceitada máquina de extorsión, respaldada por la certeza de que la policía portuaria, escasa y mal pagada, miraría siempre hacia otro lado por cortesía de un sobreabultado. El clan de los pescadores no era una banda de criminales ocasionales. Era un sindicato de la sombra, el garante de la estabilidad económica del caos. La tragedia, que más tarde se conocería simplemente como el incidente de la punta, comenzó con la arrogancia de 8 hombres forasteros, europeos, que creyeron que el desorden de 1895 significaba libertad total. Habían navegado desde el norte, a bordo de una goleta pequeña y silenciosa, cargada con cajas de tabaco fino, y lo que era más importante para el contexto bélico, municiones que valían su peso en plata en el mercado negro limeño. Su error cardinal fue la soberbia de intentar el desembarco en las horas muertas de la madrugada, sin haber cruzado palabra con el Tiburón. Habían subestimado la estructura de poder local, confundiendo la anarquía gubernamental con la ausencia de ley territorial. Para Ramón Castro, no pagar el peaje no era un delito fiscal. Era una declaración de guerra personal, un desafío a la única forma de orden que él y sus hombres conocían. Esa noche, el aire sobre la punta era espeso, no solo por la bruma costera, sino por una expectativa silenciosa que solo el destino sabe tejer. Ramón estaba esperando. Sus informantes, pescadores de día y ojos nocturnos, le habían avisado 2 días antes sobre la presencia de la goleta y la intención de sus tripulantes de cortar el cable, de usar sus propios contactos en la capital sin intermediarios locales. Ramón había reunido a su núcleo duro, 14 hombres tan silenciosos y duros como él, entre ellos su segundo al mando, un gigante taciturno llamado Elías, cuya única expresión conocida era la de la paciencia brutal. Se apostaron en el muelle de madera vieja, donde las tablas gemían bajo el peso de sus botas y el agua lamía la estructura con un sonido monótono que, para el Tiburón, era la banda sonora de la inevitabilidad. No había necesidad de armas de fuego. Las pistolas hacían ruido, atraían la atención de los pocos patrulleros honestos y dejaban rastros demasiado evidentes. La especialidad del clan era la violencia implícita, la que desaparecía sin dejar más que el misterio del mar. Sus herramientas de trabajo, las mismas que usaban para extraer la vida de las profundidades,
se habían convertido en instrumentos de justicia sumaria. Llevaban consigo cuerdas gruesas de esparto que atrapaban y cortaban, y los arpones de pesca de mango corto, diseñados para penetrar piel de tiburón, ahora destinados a un uso mucho más cercano a la orilla. El frío de la noche se intensificaba, calándose en los huesos, pero los hombres de Ramón Castro no temblaban. Estaban imbuidos de la fría certeza de que actuaban en defensa de su única soberanía posible. Cuando la goleta se deslizó finalmente hacia la zona de desembarque clandestino, apenas un fantasma en la densa niebla, la escena se desarrolló con una precisión coreografiada. Los contrabandistas, 8 hombres corpulentos con acentos duros, quizás holandeses o italianos, descendieron cautelosamente. Vestían ropas de lana marina, sus rostros tensos por el esfuerzo y el riesgo, pero confiados en que la oscuridad era su escudo. No vieron las sombras inmóviles sobre el muelle, ni sintieron el cambio en la atmósfera, ese cese repentino del sonido natural que precede a la catástrofe. Estaban demasiado concentrados en asegurar las primeras cajas que contenían la munición, el premio gordo, la razón de su viaje transatlántico. El primer indicio de que algo andaba mal no fue un grito, sino la ausencia de eco. Elías, el segundo de Ramón, se movió primero. Un relámpago oscuro que cortó la niebla. Atacó al hombre que aseguraba el cabo de proa, no con un golpe, sino con un nudo ciego de cuerda de cáñamo que se apretó alrededor de la garganta en un instante. El sonido de la asfixia fue amortiguado, un jadeo ahogado que desapareció casi al mismo tiempo que el cuerpo del contrabandista, arrastrado sin piedad por Elías hacia el borde del muelle. Ramón Castro observó la escena desde la penumbra, su rostro impasible. Su ley era simple y brutal. Si venías a la punta sin permiso, el mar te reclamaba. No había negociación, no había piedad. El silencio era el único juez y el océano, el ejecutor. Los otros 7 contrabandistas reaccionaron tarde. Susurros de alarma en una lengua extranjera que se volvieron gritos de terror cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados. El clan de los pescadores no buscaba el combate abierto, buscaba la inmersión. Su estrategia era llevar la lucha donde ellos eran invencibles y sus víctimas, inútiles, bajo la superficie oscura y helada. La confusión fue su aliada. Los hombres de Ramón se abalanzaron, usando el peso de sus cuerpos y la fuerza de las redes de pesca para envolver a sus adversarios. Las redes, diseñadas para capturar cardúmenes de vida, ahora se convertían en mortajas pegajosas, limitando el movimiento y la respiración. La violencia fue rápida y, crucialmente, contenida. Se escucharon golpes secos, el chasquido de huesos al impactar contra la madera y el chapoteo constante de cuerpos que caían al agua. No se trataba de una pelea por la supervivencia, sino de una purga metódica. Ramón no quería testigos vivos ni cuerpos flotando en la mañana que pudieran vincularlos con el acto. Cada hombre que cayó al agua fue recibido por otros 2 del clan que esperaban en botes pequeños y silenciosos, listos para asegurar que la inmersión fuera permanente. El frío del Pacífico, ese aliado constante de la costa peruana, se encargó del resto, paralizando los músculos y robando el aliento antes de que el peso de la desesperación los hundiera del todo. El sonido más aterrador de la noche no fue el de la lucha, sino el de los arpones. No se usaron para mutilar, sino para asegurar el destino. Con una precisión fría y profesional, los arpones se hundieron en la ropa, en los hombros, en cualquier parte del cuerpo que pudiera servir de ancla, asegurando que los cuerpos, ya debilitados por el frío y envueltos en redes, no pudieran flotar ni escapar a la superficie en busca de aire. Era un castigo diseñado para ser definitivo y, sobre todo, invisible. El mar se cerró sobre ellos con la indiferencia de un juez eterno. La punta había cobrado su precio. El monopolio estaba a salvo, cuando el último chapoteo se apagó y la niebla comenzó a disiparse lentamente con el primer indicio del amanecer gris. Solo quedaban 15 hombres sobre el muelle. Estaban empapados y cansados, pero no agitados. La calma de Ramón Castro era contagiosa. Habían limpiado la plataforma de toda evidencia, las cuerdas y los arpones lavados ya en el agua salada. 8 vidas se habían disuelto en la inmensidad del Pacífico, llevándose consigo la amenaza a la ley del puerto. Ramón miró el horizonte, donde el sol aún no se atrevía a asomarse.
El incidente había terminado. Había enviado un mensaje claro a cualquier otro forastero que pensara que la guerra en la capital significaba carta blanca en el Callao. La verdadera autoridad residía en la profundidad, y el precio de la traición se pagaba con el silencio eterno del mar. Ahora solo quedaba la tarea de borrar los rastros de la goleta y esperar la inevitable ola de rumores que nunca se convertirían en hechos probados. La goleta extranjera, pequeña y robusta, balanceándose ligeramente en las aguas turbias de la punta, era ahora la última pieza de evidencia tangible. El incidente había terminado en la superficie, pero el rastro flotante del crimen, la silueta de aquella embarcación anclada sin alma, debía desaparecer antes de que la luz del día desvelara la noche silenciosa. Ramón Castro no necesitó levantar la voz. Sus órdenes se transmitieron mediante gestos secos, la autoridad absoluta grabada en la quietud de su postura. Elías y otros 4 hombres se encargaron de la tarea final, la más delicada. No se trataba de hundir la nave de forma ruidosa o explosiva. Se trataba de invitar al mar a tomar posesión de ella lentamente, sin dejar burbujas de remordimiento. Subieron a bordo con herramientas específicas. No buscaban las municiones que aún quedaban en las bodegas. Ese tesoro ya estaba asegurado y trasladado a tierra firme bajo la cubierta de la niebla. Buscaban el peso, la permanencia del hundimiento. La tarea era metódica. Abrir las costuras del casco por debajo de la línea de flotación, lo suficiente para permitir que el agua salada, densa y fría, comenzara su trabajo sin prisa, sin estrépito. El sonido del metal contra la madera, un raspado sordo y contenido, era el único eco que rompía la calma que había sucedido a la purga. Elías trabajaba con la eficiencia brutal de quien realiza una labor que ha sido ensayada en la mente 1000 veces. Los contrabandistas habían traído consigo la promesa de la riqueza y el caos, y ahora se llevaban consigo el juicio de la punta. Mientras el agua comenzaba a filtrarse, primero en hilos delgados y luego en torrentes silenciosos, Ramón observaba desde el muelle. El frío, que hasta ese momento había sido una molestia física, se transformó en una sensación profunda de vacío, la temperatura de un secreto que debía ser congelado para siempre. Bajo la tenue y moribunda luz de la luna que luchaba por penetrar la neblina costera, Ramón repasó mentalmente la escena. Las 8 almas, envueltas en redes como capullos funerarios, ya estaban donde debían estar, en la oscuridad abisal, ancladas por el peso de los arpones y ahora, próximamente, por el peso del propio barco. Era una tumba colectiva, un monumento invisible a la ley del monopolio. La goleta se inclinó ligeramente, un suspiro de resignación antes de su inmersión final. Cuando Elías y los suyos abandonaron el navío y regresaron a tierra en los botes auxiliares, el proceso era irreversible. El mar se estaba tragando su cena. La espera fue la parte más tensa. Los 15 hombres se agruparon, sus figuras convertidas en sombras compactas contra la palidez creciente del cielo oriental. No hablaban. El código de silencio, el pacto de sangre y sal, se sellaba en ese momento de vigilia compartida. Sabían que el peligro no había terminado con la ejecución. El verdadero peligro comenzaba ahora. El manejo del rumor, el desafío de la memoria. En un país convulsionado por la Guerra Civil de 1895, donde la autoridad de las aduanas y la policía era una broma macabra, la ley de Ramón era la única que importaba en el puerto. Pero incluso en el caos, el silencio de 8 hombres desaparecidos era un grito que podía viajar lejos. La goleta se hundió con una lentitud digna, casi ceremonial. No hubo un gran estruendo, solo un gorgoteo prolongado, el sonido del aire expulsado por el metal y la madera al ser reemplazado por la inmensidad líquida. La superficie del agua se agitó brevemente, un remolino pasajero, y luego volvió a la indiferencia gris, lisa y fría. El rastro de la nave se había disuelto, engullido. La única evidencia restante de la noche era el olor persistente a salitre y el cansancio pesado en los músculos de los pescadores. Ramón se irguió, su silueta cortando la neblina. Miró a sus hombres, uno por uno. Sus ojos no buscaban culpabilidad ni arrepentimiento, sino disciplina. La punta no ha visto nada, dictaminó Ramón, su voz grave, apenas un susurro que la humedad parecía absorber.
8 hombres llegaron. 8 hombres se hicieron humo. No hubo goleta. No hubo desembarco. Solo el mar y el silencio. Elías asintió secándose la escarcha de la frente con un pañuelo. Él entendía la implicación. El incidente no debía ser un hecho, sino una leyenda susurrada. La eficacia de su ley dependía de que el miedo fuera más fuerte que la curiosidad. Si los cuerpos nunca aparecían, si el barco era tragado por las corrientes profundas, la historia se convertiría en un mito de advertencia, no en un caso judicial. La dispersión fue tan coordinada como el ataque. Los hombres se separaron en pequeños grupos, regresando a sus casas, a sus rutinas diarias, listos para asumir sus roles de pescadores honestos cuando el sol finalmente se alzara. Ramón se quedó solo un momento más, observando la mancha oscura donde la goleta había estado, un vacío en el espacio que ahora llevaba el peso de su secreto. El amanecer traería el ruido de la ciudad, el bullicio falso de la vida normal, y él debía estar listo para fundirse con ese ruido, para ser el patrón de pesca respetado, no el ejecutor nocturno. Mientras caminaba lejos del muelle, el frío se aferraba a él como una segunda piel. Sabía que la limpieza física era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era la limpieza mental, la erradicación de cualquier grieta en la fachada de la normalidad. Los hombres del clan eran leales, unidos no solo por la necesidad económica, sino por la convicción de que estaban defendiendo su territorio contra el desorden de los forasteros. Pero el secreto, como el agua salada, siempre busca filtrarse por las grietas. En las horas siguientes, mientras la punta comenzaba a despertar con el olor a café y pescado fresco, la atmósfera se cargó con una tensión invisible. La ausencia de la goleta extranjera en el muelle que solía albergar naves de paso era la primera anomalía que la gente notaría. Luego vendrían los susurros. Los pescadores más viejos, aquellos que habían visto la ley del puerto cambiar con el vaivén de las olas políticas, sabían que el mar no tragaba 8 hombres sin una razón. Ramón regresó a su hogar, un edificio modesto pero sólido frente a la bahía, donde su esposa, doña Luisa, ya preparaba el desayuno. Luisa era una mujer robusta, de pocas palabras, acostumbrada a la vida nocturna de su marido, pero su mirada, siempre penetrante, no se perdía nada. Ella no preguntaba, pero su silencio tenía el peso de una confesión. «El mar estuvo bravo esta noche, Ramón», comentó ella, sin mirarlo, mientras servía el café negro. Ramón se quitó la chaqueta empapada, el olor a sal y un indicio metálico que solo él podía percibir. «Siempre está bravo, Luisa, pero hoy está más tranquilo que de costumbre». La contradicción era la clave de su supervivencia. Afirmar la calma donde había habido caos. El incidente era una tormenta que solo ellos habían presenciado. El verdadero desafío comenzó al mediodía, cuando el rumor, esa criatura insidiosa nacida del ocio y la especulación, comenzó a serpentear por las tabernas del Callao. No era un rumor sobre un asesinato, sino sobre una desaparición. Un cargamento de armas y municiones, destinado a facciones rebeldes en la sierra, no había llegado a su punto de encuentro. 8 hombres habían sido vistos por última vez cerca de la punta. La palabra europeos se pegaba a la historia como una ventosa. Ramón, sentado en la mesa de su oficina, escuchaba los informes de Elías sobre el pulso de la ciudad. La gente hablaba de fantasmas, de piratas, de un ajuste de cuentas entre contrabandistas. Nadie se atrevía a mencionar a los pescadores, y mucho menos a Ramón Castro. El miedo era su mejor guardia. Sin embargo, había una figura que no se contentaba con el miedo o los mitos. El comandante Morales, el jefe de la Guardia Civil local, un hombre corrupto y perezoso, pero con un oído agudo para cualquier evento que pudiera reportar a Lima y ganar algún beneficio político o económico. Morales dependía de la estabilidad superficial del puerto, y 8 hombres desaparecidos significaban inestabilidad. La llegada de Morales a la punta no fue dramática, sino burocrática. Un carruaje polvoriento, 2 soldados más aburridos que vigilantes, y la pesada figura del comandante descendiendo con un aire de importancia forzada. Se dirigió directamente al muelle principal, no para investigar, sino para ser visto investigando. Ramón, avisado, lo interceptó con la cortesía fría y respetuosa que se da a una autoridad que se sabe impotente.
Comandante Morales, saludó Ramón, extendiendo la mano con firmeza. Un placer. ¿Qué trae a su excelencia a nuestro humilde puerto? Morales, con su uniforme apretado y el sudor perlado en la frente, miró el mar con desinterés. Rumores, Castro, siempre rumores. Dicen que un barco extranjero se ha esfumado, que hubo problemas de desembarco. Usted, como patrón mayor, sabrá si hay algo de verdad en estas habladurías de puerto. La tensión no era física, sino una batalla de voluntades. Morales buscaba una coartada, un chivo expiatorio, o, mejor aún, un soborno que le permitiera cerrar el expediente. Ramón buscaba la negación absoluta. Comandante, la única verdad que tengo es que el mar ha estado agitado toda la semana, respondió Ramón con una sonrisa controlada. Los forasteros vienen y van con el viento. Si desembarcaron ilegalmente, la aduana no lo registró. Si tuvieron un percance en alta mar, el Pacífico es un juez implacable. No hemos visto nada fuera de lo normal, solo la rutina. Ramón usó la palabra rutina como un escudo. La rutina era la ley. El caos estaba en Lima, no en la punta. El monopolio, la ley de los pescadores, se basaba en la apariencia de orden local. Morales sabía que Ramón mentía, o al menos omitía, pero también sabía que el clan de los pescadores era impenetrable, una estructura de 15 hombres leales que controlaban cada amarre, cada red, cada susurro. Investigar a Ramón significaba paralizar el puerto, y eso era un problema que Morales no quería tener en medio de una guerra civil. El riesgo superaba con creces la recompensa de encontrar 8 cadáveres extranjeros que a nadie en el gobierno le importarían. Bien, Castro, suspiró Morales, limpiándose el sudor con un pañuelo de seda. Si ve algo, cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarme. Aunque sospecho que esos contrabandistas simplemente cambiaron de ruta. El mar es grande. Muy grande, comandante, confirmó Ramón, sus ojos fijos en el horizonte gris, y muy silencioso. El comandante Morales se fue con la misma pompa vacía con la que había llegado, satisfecho de haber cumplido con la forma, ignorando el fondo. Su partida selló la victoria de Ramón. El incidente no solo había sido ejecutado con éxito, sino que ahora había sido absuelto por la propia autoridad, sumergido bajo el peso de la indiferencia oficial. Pero el silencio de Ramón no era la paz, era la calma que precede a la siguiente ola. Sabía que la desaparición de un cargamento tan valioso traería consecuencias que trascendían el Callao. Los contrabandistas europeos no trabajaban solos. Tenían patrocinadores, hombres de poder que no aceptarían la pérdida de 8 hombres y un cargamento de municiones vitales sin exigir un acierto de cuentas. El juicio del mar había terminado, pero el juicio de la tierra, la venganza de aquellos que habían perdido su inversión, estaba apenas comenzando a dibujarse en la bruma. Ramón había salvado su monopolio, pero había abierto la puerta a un conflicto de escala mucho mayor. Uno que ya no podía ser resuelto con la oscuridad de un muelle y unos cuantos arpones. El precio de la traición siempre era doble. El comandante Morales se había ido, llevándose consigo el último vestigio de la ley oficial. Su carruaje se disolvió en el polvo del camino hacia Callao, dejando tras de sí no un alivio, sino un vacío resonante. Ramón Castro observó la retirada desde la sombra del almacén, sintiendo el peso de la absolución, no como una liberación, sino como una condena. Habían sido absueltos por la indiferencia, y esa indiferencia era el campo fértil donde la verdadera venganza germinaría. La punta cayó en un silencio denso, un silencio que olía a sal, óxido y culpa soterrada. Los 15 hombres del clan se movían como espectros por el muelle. Sus manos, acostumbradas a la aspereza de las redes y el frío del pescado, ahora sentían una limpieza antinatural. Habían pasado la noche y el día siguiente al incidente lavando, fregando y desmantelando cualquier rastro que pudiera hablar. Los botes, a pesar de sus cascos recién raspados y pintados, parecían llevar una pesada carga invisible. El mar, su santuario y su juez, ahora era su sepulcro compartido. Ramón, sin embargo, no permitió que el miedo se instalara. El pánico era el primer enemigo de un monopolio. Convocó a Mateo, su mano derecha, y a los 3 hombres más viejos y confiables, al búnker del clan.
una bodega subterránea bajo la vieja factoría de hielo, donde la humedad y la oscuridad servían de caja fuerte para sus secretos. Morales cerró el expediente, anunció Ramón, la voz baja y áspera como la grava. Oficialmente, esos 8 europeos se los tragó la marea. Pero el mar es grande, y la gente que los enviaba tiene tentáculos que llegan hasta Lima. Mateo, un hombre de hombros anchos y mirada perennemente sospechosa, asentía, pero sus ojos delataban la fatiga. Había sido él quien había amarrado los últimos cuerpos a las boyas de ancla, asegurando que el Pacífico mantuviera su promesa de silencio. ¿Qué tan lejos crees que llegarán, patrón?, preguntó Mateo, frotándose las manos nerviosamente. Eran solo contrabandistas. Escoria. Escoria sí, corrigió Ramón, recostándose contra la pared fría. Pero la escoria que transportaba municiones vitales. En medio de esta guerra civil, esa carga vale más que 8 vidas. La pérdida no fue de los hombres, Mateo, fue de la inversión. Y los inversionistas nunca perdonan la pérdida de su capital. Ramón sabía que el acerto de cuentas no vendría del gobierno, sino de la penumbra de los mercados negros. Los patrocinadores de los contrabandistas eran, probablemente, facciones de la élite limeña buscando armarse, o quizás agentes extranjeros aprovechando el caos de 1895. Gente que no usaba arpón, sino la traición y la información como armas. La primera señal de que el juicio de la tierra había comenzado llegó 3 días después del encuentro con Morales. No fue un bote armado o un soldado, sino una figura solitaria y anómala en el laberinto de muelles de Callao, a pocos kilómetros de la punta. El hombre, de traje oscuro y pulcro, desafiaba la suciedad y el hedor del puerto. No tenía el aspecto de un marino ni de un trabajador portuario. Era delgado, de movimientos lentos y precisos, como un depredador que calcula cada paso. Los pescadores lo llamaron, en susurros temerosos, el observador. Ramón había impuesto la ley del silencio con mano de hierro. Nadie del clan podía hablar con extraños, ni siquiera entre ellos sobre el incidente, fuera de la bodega secreta. Pero el observador no necesitaba que le hablaran, se limitaba a mirar. Miraba los barcos, los muelles, las caras, y lo que es peor, preguntaba. Sus preguntas no eran directas. No preguntaba por los 8 hombres desaparecidos, preguntaba por el movimiento reciente de carga europea, por los patrones de pesca inusuales y por el hombre fuerte del puerto. Lo hacía con una cortesía helada, ofreciendo monedas de plata por información trivial, tejiendo una red invisible de rumores. Ramón recibió el informe de su red de vigilancia con una sensación de frío que no tenía nada que ver con la brisa marina. El observador estaba demasiado cerca. Estaba oliendo el miedo que el clan se esforzaba por contener. «Es un sabueso, Mateo», sentenció Ramón, doblando el informe escrito en un papel grasiento. «No busca cuerpos. Busca la verdad de la transacción. Busca quién tiene ahora su carga, o al menos, quién impidió que llegara». Ramón sabía que el riesgo no era ser atrapado por la ley, sino ser identificado como el obstáculo. En ese juego de poder, ser un obstáculo era una sentencia de muerte sin necesidad de juicio. La presión psicológica dentro del clan se hizo insoportable. 15 hombres compartían un secreto que pesaba más que 1000 anclas. El miedo a que uno de ellos se quebrara era real. Pedro, el más joven, un muchacho que había arponeado a uno de los contrabandistas en el frenesí de la noche silenciosa, había comenzado a beber licor de caña sin control. Sus manos temblaban constantemente y se negaba a acercarse al mar después del anochecer. «Pedro es un eslabón débil», dijo Mateo, susurrando en la oscuridad de la bodega. Ramón lo miró con dureza. «No hay eslabones débiles. Hay hombres bajo presión. Si cae, caemos todos. No podemos permitirnos un traidor, Mateo. Ni un loco». La solución de Ramón fue doble: reforzar la lealtad con miedo y la esperanza con dinero. Distribuyó una porción del pago que los contrabandistas debían haber hecho, un adelanto simbólico de la riqueza que su monopolio garantizaba, pero lo hizo con una advertencia terrible. Reunió a los 15 en una noche sin luna, bajo el farol parpadeante del almacén. El aire era pesado, cargado de la promesa de tormenta. «Hemos pagado el precio del orden», comenzó Ramón, su figura proyectando sombras gigantescas.
8 almas cayeron al Pacífico porque intentaron robarnos lo que es nuestro por derecho de trabajo y sangre. El mar los juzgó. Hizo una pausa, dejando que el eco de su voz se asentara en el miedo colectivo. Ahora, la tierra nos mira. Hay ojos en Callao, ojos que buscan una grieta. Si alguno de ustedes, por cobardía o por estupidez, abre la boca, no será el comandante Morales quien lo juzgue. Seré yo. Y mi justicia es más rápida y más fría que el mar. Ramón sacó un pequeño cuchillo de filetear, la hoja brillando débilmente. El silencio es nuestro salvavidas. Si alguien rompe el pacto, el castigo será inmediato, visible, y servirá de advertencia. No solo para él, sino para su familia. ¿Entendido? El sí que recibió fue un coro de gargantas secas. El miedo a Ramón superó por el momento el miedo a el observador. Habían intercambiado la amenaza externa por una tiranía interna, pero para Ramón, el control era lo único que importaba. Mientras tanto, el observador profundizaba su investigación. Había logrado identificar el tipo de mercancía perdida, no solo municiones, sino una carga específica de fusiles Mauser, muy codiciada por las facciones rebeldes. La información era tan detallada que solo podía provenir de los patrocinadores originales. Esto confirmaba lo que Ramón temía. El valor estratégico del cargamento había disparado una alerta en los círculos de poder. Ramón comprendió que la estrategia de los enemigos no sería la confrontación directa, sino el cerco económico y social. Si no podían penetrar el clan, harían que el puerto fuera inhabitable para ellos. Los primeros signos de este cerco aparecieron en las ventas. Los mayoristas de Callao, que antes compraban la pesca del clan sin preguntar, de repente empezaron a encontrar excusas. El pescado no era lo suficientemente fresco, los precios eran demasiado altos, o simplemente había otros proveedores. El grifo del dinero empezaba a cerrarse. Esta presión era infinitamente más peligrosa que un tiroteo. La fuerza del clan radicaba en su monopolio y su prosperidad. Si el dinero dejaba de fluir, la lealtad comprada por Ramón se desmoronaría ante la necesidad y el hambre. La ley del silencio se rompería bajo el peso de la supervivencia. Ramón tuvo que tomar una decisión que pondría a prueba la lealtad de sus hombres y su propia moral. Debían dejar de pescar temporalmente y concentrarse en la única actividad que los mantenía a salvo y con la autoridad: la vigilancia clandestina y el control del contrabando menor que aún se atrevía a pasar por la punta. El puerto, que antes era un centro bullicioso de trabajo y comercio ilícito, se transformó en un campamento militar disfrazado. Los hombres del clan patrullaban en parejas, sus ojos fijos en el horizonte, buscando cualquier sombra o barco que no reconocieran. La niebla salina ya no era romántica, era un velo que ocultaba amenazas. Una noche, Mateo interceptó a El Observador cerca de los almacenes abandonados, lejos de la vista de los civiles. El encuentro no fue violento, sino un duelo de miradas bajo la luz débil de un farol roto. ¿Busca algo, señor?, preguntó Mateo, su voz grave. El observador, sin inmutarse, ajustó el cuello de su traje. Solo el camino, amigo. Parece que me he perdido en este laberinto de muelles. Busco un tal Castro, Ramón Castro. Dicen que es el patrón de este lugar. Hay muchos Castros en la punta, respondió Mateo, bloqueando el paso con su cuerpo. Si busca el patrón, debe ir a la capitanía. Nosotros solo somos pescadores. Por supuesto, dijo el observador, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pescadores. Pero me han dicho que ustedes tienen una memoria excelente. ¿Recuerdan un barco hace poco más de una semana? Un barco con bandera extranjera. 8 hombres. Desaparecieron. Mateo sintió el frío recorrer su espina dorsal. Era una prueba directa. La pregunta era una bala. El mar es grande, señor, repitió Mateo, usando la frase que Ramón había acuñado. Se traga muchos barcos. Si hubo un incidente, el mar lo ha juzgado. No sabemos nada. Vuelva a Callao. Aquí no hay más que silencio. El observador se detuvo, observando a Mateo con una intensidad casi clínica. No discutió, no amenazó. Simplemente asintió lentamente. El silencio, repitió. Una palabra poderosa. Pero a veces, el silencio se rompe cuando alguien ofrece el precio correcto.
o cuando el miedo se vuelve insoportable. Dile a Castro que aquellos que enviaron la carga están dispuestos a pagar doble por saber qué sucedió exactamente, y están dispuestos a pagar triple por el que rompa ese silencio. Con esas palabras, el observador se retiró, desapareciendo en la oscuridad de los callejones costeros. Su partida no trajo alivio, sino la certeza de que la oferta ya estaba sobre la mesa, flotando como un cebo envenenado sobre la lealtad del clan. Ramón había impuesto el miedo, pero los patrocinadores extranjeros habían ofrecido el dinero, y en un puerto al borde de la hambruna, el dinero era un dios más convincente que el miedo. El juicio del mar había terminado con una ejecución sombría. El juicio de la tierra se iniciaba ahora con la guerra psicológica, una lenta estrangulación económica y la tentación de la traición. Ramón sabía que el destino de los 15 hombres no se decidiría por la fuerza de sus arpones, sino por la fortaleza de su secreto compartido. Y ese secreto, como un cadáver en descomposición, empezaba a pesar demasiado. El peso del secreto era una carga física. No era solo el miedo a la capitanía o a los sicarios de los europeos. Era el hedor a traición que flotaba sobre los muelles, más denso que la niebla de la mañana. La punta se había convertido en una olla a presión donde la fe en Ramón Castro se evaporaba tan rápido como el agua de mar en el sol de mediodía. El hambre, ese antiguo enemigo de la moral, había llegado como un invasor silencioso. Las mujeres ya no cocinaban guisos abundantes. Ahora estiraban el maíz y el arroz con agua. Los niños, antes ruidosos y vitales, se movían con la lentitud de la resignación. Ramón había ordenado dejar de pescar para evitar que los hombres se dispersaran y fueran interrogados. Pero esa decisión, nacida de la necesidad de seguridad, se había convertido en la herramienta de su propia destrucción. En la casa de Ramón, que olía a tabaco rancio y preocupación, Mateo notó las primeras grietas en la fachada de su líder. Ramón, siempre un roble, ahora parecía tallado en madera húmeda. Pasaba horas mirando el mar, no como un pescador que busca la pesca, sino como un general que espera el desembarco del enemigo. «Nos están estrangulando, Mateo», dijo Ramón una tarde, sin girarse. «No con balas, sino con el vacío. El dinero de la carga perdida está pagando para que nadie compre nuestro pescado, y pronto, ese mismo dinero estará pagando a uno de los nuestros para que hable». Mateo se apoyó en el marco de la puerta. «Nadie hablará, patrón. El juramento de la punta es sangre. El que hable sabe lo que le espera. El juramento se rompe cuando el estómago de tu hijo está vacío», corrigió Ramón, la voz baja y áspera. «Los europeos lo entienden. Ellos no ofrecen venganza, ofrecen pan. Y contra el pan, el miedo es solo un rumor». La tensión llegó a su punto de quiebre 3 días después, durante la reunión semanal en el viejo almacén de redes. El aire era pesado, cargado de resentimiento. Los 15 hombres, que antes se movían como una sola marea, se miraban con sospecha. Cada tos, cada movimiento brusco era analizado. ¿Era él? ¿Ese hombre que miraba al suelo estaba contando ya la plata del silencio roto? Julián, un hombre robusto con 3 hijos y una esposa enferma, fue el primero en romper el código. Se levantó, sus ojos inyectados en sangre, no de alcohol, sino de frustración. «¿Hasta cuándo, Ramón?». Su voz resonó desafiante. «Mis hijos llevan 2 días comiendo solo frijoles aguados. Hay pescado en el mar, lo veo. Deje que salgamos a pescar. Si nos quieren preguntar, que lo hagan. ¿Qué vamos a decir? ¿Que los ahogamos? No hay pruebas». Ramón lo miró fijamente. El desafío era público, y la respuesta debía ser inmediata y definitiva. «Si salen», dijo Ramón, su voz un látigo silencioso, «saldrán solos. Y el primer hombre que ponga un pie en el muelle de Callao con nuestro pescado será interceptado. No por la policía, Julián, sino por el observador. Y no te preguntará por el pescado, te preguntará por los 8, y si te niegas te ofrecerá el doble de lo que ganas en un año. Y si aún te niegas, te ofrecerá la seguridad de tu familia. ¿Qué harás entonces, Julián? ¿Morir de hambre o vender a tus hermanos por una bolsa de monedas?» Hubo un silencio aplastante. Julián se encogió, pero la desesperación lo empujó a la insolencia. «Prefiero el riesgo de una bala a la certeza de la miseria», replicó. «Usted nos metió en esto, Ramón.
Dijo que el monopolio nos protegería, pero ahora el monopolio nos está asfixiando. Ramón se irguió, su figura proyectándose como una sombra ominosa sobre el rostro pálido de Julián. El juicio del mar ya ocurrió, Julián. Ahora enfrentamos el juicio de la tierra, sentenció Ramón, usando la frase que se había vuelto el mantra sombrío del clan. Y para ganar, no podemos permitirnos ninguna fisura. Si la capitanía nos ve débiles, nos atacarán. Si los europeos nos ven divididos, pagarán. La única manera de sobrevivir a esta sequía es demostrar que el secreto no tiene precio. Ramón hizo una pausa dramática, dejando que el miedo se filtrara en el aire. Sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaban dinero, y lo necesitaban ahora. Escúchenme bien, continuó Ramón, su tono cambiando de la amenaza a la promesa desesperada. Olvidaremos la pesca, olvidaremos el Callao, volveremos a lo que nos hizo fuertes al principio, antes de que el puerto fuera nuestro. Hay una carga grande, oro y seda. Viene de Valparaíso, protegida por hombres que se creen intocables. Usan la ruta de las islas exteriores. Desembarcan mañana por la madrugada, lejos de la capitanía. Es una operación limpia, sin testigos. Si la conseguimos, tendremos suficiente para alimentar a nuestras familias por 6 meses. Y lo más importante, demostraremos que el clan sigue siendo el amo de esta costa. La propuesta era un salto al vacío. Interceptar una carga tan grande era un riesgo enorme, no solo por los guardias, sino porque rompía la regla de oro, mantener un perfil bajo. Pero la desesperación había aniquilado la prudencia. Los ojos de los hombres se encendieron, no por codicia, sino por alivio. 6 meses de comida, 6 meses de silencio comprado. ¿Quién está con el clan?, preguntó Ramón, extendiendo la mano en el centro del círculo. Lentamente, uno a uno, los hombres se acercaron. Julián, el último, dudó. Miró sus manos, recordando el hambre de sus hijos. Finalmente, con la cabeza gacha, se unió al círculo. No era lealtad, era la necesidad brutal. Esa noche, mientras la luna se escondía tras nubes grises, los 15 hombres se prepararon para el atraco. No llevaban redes ni anzuelos. Llevaban los mismos cuchillos y garfios que habían usado para el acerto de cuentas en el mar. La misión no era solo económica, era un ritual para reafirmar su unidad, un exorcismo contra el fantasma de El Observador y la tentación del dinero extranjero. Mateo observó a Ramón mientras éste revisaba las lanchas. Vio la determinación en su rostro, pero también un miedo profundo. Ramón no temía a los guardias de la carga, temía al hombre que había tragado el cebo de El Observador. Sabía que, entre los 15 que juraron lealtad esa noche, al menos uno ya estaba contando las monedas que le pagarían por la verdad. El enemigo no estaba en el mar, estaba remando a su lado, esperando el momento exacto en que la operación fallara para vender el secreto y salvarse del naufragio económico. El silencio se había comprado por un tiempo, pero el precio final sería la sangre del traidor o la de Ramón mismo. La noche se tragó la luz de la luna. La niebla, densa y salada, se arrastró desde el Pacífico, envolviendo la punta en un sudario frío. Las lanchas del clan, 15 siluetas oscuras impulsadas por la desesperación y el miedo, cortaban el oleaje con un ritmo silencioso y coordinado. No se oía el murmullo habitual de los pescadores, solo el sonido grave y constante de las palas golpeando el agua helada. Un metrónomo fúnebre para la misión que definiría su supervivencia. Ramón, al frente de la lancha madre, sentía el frío no solo en la piel, sino anidado en los huesos. Era el frío de la traición inminente. Miraba las espaldas de sus hombres, cada una promesa de lealtad y una potencial amenaza. Sabía que el oro y la seda que buscaban eran solo un paliativo temporal. La verdadera enfermedad del clan era la desconfianza. El enemigo no era la capitanía ni los guardias de la carga. El enemigo era la duda que le hacía revisar a Julián cada vez que éste tosía o ajustaba su garfio. La ruta los llevó a las islas exteriores, un laberinto de rocas negras donde el mar rompía con furia contenida. Era el lugar perfecto para el desembarco clandestino, inaccesible, lejos de las luces del puerto y bendecido por la neblina que actuaba como un velo protector. Llegaron al punto de encuentro 2 horas antes del amanecer.
Las lanchas se detuvieron, ancladas en la oscuridad líquida. Ramón levantó la mano, y el silencio se hizo absoluto, roto solo por el lamento distante de una gaviota. Los hombres esperaron, tensos, sintiendo que el tiempo se estiraba bajo el peso de la expectativa. Cada minuto era un ladrón que les robaba la poca calma que les quedaba. La carga llegó como una sombra más grande, un velero de mediano calado deslizándose con cautela, sus velas casi negras contra el gris de la neblina. Ramón reconoció la maniobra experta. No eran contrabandistas amateurs. Los hombres a bordo, armados y profesionales, estaban acostumbrados a esta danza sombría. Ramón dio la señal con un movimiento sutil de la cabeza. Las lanchas se movieron, impulsadas por la fuerza bruta de los pescadores. El plan era sencillo y brutal. Abordaje rápido, neutralización de los guardias antes de que pudieran disparar o pedir ayuda, y el traslado silencioso de los fardos. No querían testigos, y mucho menos heridos que pudieran hablar. El impacto fue demoledor. Los garfios del clan se engancharon en la borda del velero con un sonido sordo, y los 15 hombres escalaron con la agilidad que solo da la desesperación. El acerto de cuentas anterior en el mar les había dejado una lección macabra. La velocidad era su única aliada. Lo que siguió fue un estallido de violencia implícita, contenido por la niebla y el silencio. No hubo gritos prolongados, solo el choque metálico de los cuchillos contra la madera, el jadeo contenido de los hombres y el sonido seco de los cuerpos cayendo. Ramón se movió como una pantera, buscando al capitán del barco. Lo encontró cerca del timón, un hombre robusto que intentó sacar un revólver. Ramón no le dio tiempo. La hoja del cuchillo del patrón del clan no buscó la carne, sino el punto de presión que apagó la resistencia. El cuerpo cayó sin sonido al suelo de cubierta. Mientras el caos controlado se desarrollaba, Ramón buscó a Julián. El hombre que había desafiado su autoridad estaba en la proa, luchando contra 2 guardias. Ramón notó algo extraño. Aunque Julián luchaba con ferocidad, su posición no era la de un hombre que buscaba dominar, sino la de uno que se exponía innecesariamente. En un momento crucial, cuando uno de los guardias fue derribado por Mateo, Julián permaneció congelado, su mirada fija no en el enemigo, sino en el muelle invisible de la punta. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente. Ramón vio el titubeo, una pausa antinatural en medio del frenesí asesino. ¿Fue miedo o fue una señal fallida? El enfrentamiento terminó tan rápido como comenzó. 7 guardias yacían inmóviles. No hubo sangre visible en la cubierta, solo la humedad de la neblina y el sudor frío de la lucha. El mar, una vez más, se preparaba para ser el sepulturero discreto. Los hombres del clan, ahora más piratas que pescadores, comenzaron a bajar los fardos pesados de seda y las cajas más pequeñas que prometían el brillo opaco del oro. La riqueza era tangible, un peso real que contrastaba con el vacío de sus bolsillos. 6 meses de vida. El alivio inundó el aire, un suspiro colectivo de triunfo macabro. Mientras cargaban el último fardo, Ramón se acercó a Julián. El hombre estaba pálido, temblando, no por la adrenalina, sino por un terror que no parecía ser el del combate. «Bien hecho, Julián», dijo Ramón, con una voz que era una caricia helada. Julián alzó la mirada, sus ojos desorbitados. «Fue un trabajo sucio, pero necesario». «Necesario», repitió Ramón, observando cómo la luz incipiente del amanecer comenzaba a dibujar las líneas de tensión en el rostro de Julián. «Dime, Julián, ¿por qué dudaste en la proa? El guardia estaba a tu merced». Julián tragó saliva, sus manos aferradas al arpón. «Me quedé ciego, patrón. El frío. Un calambre en el brazo. Casi me cuesta la vida». Ramón asintió lentamente. La explicación era plausible, demasiado plausible, pero Ramón había visto la mirada de Julián, esa fijación en la costa, en lugar de en el enemigo. No era el miedo a la muerte lo que lo había paralizado, era el miedo a la consecuencia de la victoria. «Si te quedas ciego de nuevo, Julián», susurró Ramón, «el clan no te esperará». Dicho esto, dio la espalda. La lancha madre, cargada hasta el borde con el botín,
comenzó el viaje de regreso. El mar, que antes había sido el lugar de su ejecución, ahora se había convertido en su banco. Habían comprado silencio y tiempo. Pero Ramón sabía que el precio de la carga no era solo el riesgo de la interceptación. El precio era la confirmación de su paranoia. Mientras remaban hacia la costa, Ramón no pensaba en el oro. Pensaba en el observador. La operación había sido un éxito rotundo, demasiado limpio. Y en el mundo del crimen costero, un éxito demasiado limpio solo significaba una cosa: que alguien había facilitado el camino. La duda de Julián, la extraña facilidad con la que habían superado a los guardias. ¿Había el observador sacrificado la carga de Valparaíso solo para asegurarse de que el clan sobreviviera un poco más, manteniéndolos como peones en el tablero? ¿O el titubeo de Julián había sido la señal de que alguien, desde la capitanía, estaba esperando el momento de su regreso para interceptarlos y encontrar la prueba definitiva de su barbarie? El silencio que siguió al atraco no fue de paz, sino de amenaza diferida. Ramón sabía que el dinero no había resuelto nada, solo había acelerado el reloj. Ahora tenía que enfrentarse a una verdad ineludible. El traidor, el hombre que había vendido la historia de los 8 contrabandistas, estaba remando junto a él, y la única forma de asegurar el secreto era obligar al mar a exigir un nuevo juicio, un acerto de cuentas final, no con extranjeros, sino con la propia carne del clan. El botín, la carga maldita, era ahora la prueba que usaría para desenmascarar al topo, antes de que el sol de la mañana revelara su secreto a los ojos vigilantes de la capitanía. La lancha madre se deslizó sobre las aguas muertas de la bahía, el motor apenas un murmullo que el oleaje gris se tragaba con indiferencia. El sol, aún bajo el horizonte, teñía el cielo de un color cobrizo y enfermo, reflejando el estado de ánimo de los hombres. El peso de la carga no era solo físico, era un lastre moral, la evidencia de que se habían hundido un paso más en la ciénaga de la criminalidad organizada. Ya no eran solo pescadores defendiendo su territorio, eran piratas costeros que ahora debían gestionar una fortuna robada, una fortuna que prometía tanto la salvación como la guillotina. Ramón no apartaba la vista de Julián. El joven remaba con una rigidez antinatural, sus movimientos demasiado precisos, como si cada brazada fuera un intento desesperado de borrar la pausa que Ramón había detectado en la proa. La proximidad física en la lancha, con los fardos de seda húmeda apilados entre ellos, amplificaba la tensión. Ramón sentía el aliento de la traición como el frío persistente de la neblina. Al llegar a la punta, la actividad portuaria habitual de la madrugada no existía. Las secuelas de la Guerra Civil de 1895 habían dejado las aduanas como edificios fantasmas, y los pocos vigilantes que quedaban se dedicaban a mirar hacia otro lado a cambio de un puñado de monedas. El clan de los pescadores era, de facto, la única ley en este sector del puerto. Desembarcar la carga maldita fue un ejercicio de silencio y eficiencia. Los hombres trabajaron bajo la dirección silenciosa de Ramón, moviendo primero los fardos grandes y voluminosos de seda, más fáciles de camuflar en los depósitos de redes y aparejos. Pero el problema real eran las cajas pequeñas, las que contenían el brillo opaco del oro y las joyas, la prueba irrefutable de un atraco que trascendía la simple defensa territorial. Ramón reunió a los 15 hombres en la bodega subterránea que servía de cuartel general, un espacio húmedo donde el olor a pescado salado luchaba sin éxito contra el hedor a moho y miedo. La única fuente de luz era una lámpara de aceite humeante, cuyo fulgor amarillo proyectaba sombras largas y distorsionadas en las caras agotadas. «Hemos comprado tiempo», comenzó Ramón, su voz grave y controlada. Se paró frente a las cajas de madera, usando el botín como un púlpito improvisado. «Esta carga es suficiente para alimentar a nuestras familias por un año, quizás más. Es el precio que el mar nos ha pagado por el silencio que le hemos guardado sobre el incidente». Hubo un murmullo de alivio, seguido de la expectación habitual por el reparto. Los hombres, después de jugarse la vida, esperaban la recompensa inmediata. Pero Ramón no había terminado. Su mirada recorrió el círculo, deteniéndose apenas un instante en Julián, que se esforzaba por mostrar una calma que no sentía. «Pero un éxito de esta magnitud», continuó Ramón,
dejando que el silencio se hiciera denso. Siempre atrae ratas, y en esta costa, las ratas vienen de dos lados. Los vigilantes de la capitanía que buscan una excusa para acabar con nosotros por lo que hicimos hace 6 meses, y el observador, que siempre está esperando que mostremos nuestra debilidad. Ramón dio un paso hacia las cajas de oro. La seda puede esperar, los víveres pueden esperar, pero el oro, la verdadera tentación, es nuestra mayor vulnerabilidad. Si perdemos esto, perdemos el control. Y lo que es peor, le damos a la capitanía la excusa que necesita para vincularnos al juicio de los 8 contrabandistas. El aire se hizo más pesado. El oro, que un momento antes era sinónimo de libertad, se había transformado en un grillete. No repartiremos nada hasta que esto esté asegurado, declaró Ramón. Y para asegurar esto, necesitamos el hombre más leal y el más fuerte del clan. Un hombre cuya palabra sea tan sólida como el muelle de piedra. La trampa estaba tendida. Ramón sabía que si nombraba a Julián directamente, parecería una represalia. Necesitaba hacer de la trampa un honor ineludible. Julián, dijo Ramón, usando un tono de confianza forzada que no engañó a nadie. Tú estuviste en la proa, viste el peligro de cerca. Por eso sé que entiendes el valor de la vigilancia. Tú y Mateo se encargarán de la guardia. Mateo, un hombre robusto de pocas palabras, asintió con la cabeza, aceptando la tarea con la obediencia de un perro guardián. Pero Julián se tensó. El nombramiento, bajo la mirada de todos, era un arma de doble filo. Si se negaba, confirmaba su culpa. Si aceptaba, se encerraba en un cuarto oscuro con la tentación y la responsabilidad de la vida de todos. Patrón, comenzó Julián, tratando de mantener la voz firme. Es un honor, pero después de la travesía, mis nervios están al límite. Quizás un hombre más descansado. Ramón lo interrumpió con una sonrisa gélida. El clan necesita nervios de acero, Julián. Y tú, que te quedaste ciego por un momento en la proa, eres el único que sabe lo que es la debilidad en el combate. Por eso, eres el hombre perfecto para defender la carga de las debilidades internas y externas. No queremos que nadie se quede ciego ante el brillo del oro. La alusión a su titubeo en el barco fue un golpe directo. Una advertencia de que Ramón sabía más de lo que decía. Julián entendió que no era una elección, sino una sentencia. La carga será trasladada inmediatamente a la antigua aduana del norte, continuó Ramón. Ese edificio es un laberinto de cemento y olvido. Nadie lo usa. Estarán allí, custodiando las cajas, durante 48 horas. Sin relevo. Sin comunicación con nadie fuera del clan, y solo conmigo. Ramón se dirigió al resto de los hombres. Si alguien intenta acercarse a la aduana del norte, si ven una sombra, si escuchan un susurro, quiero que asuman que es el observador o la capitanía. No duden. El destino de los 8 hombres en el fondo del mar depende de nuestro silencio sobre este oro. El mensaje era claro. La carga maldita era la carnada. Si Julián era el traidor, el aislamiento lo obligaría a actuar, o al menos a cometer un error bajo la presión insoportable de vigilar la fortuna de todos. Si el oro desaparecía, o si la ubicación se filtraba, el juicio del mar se extendería, y esta vez, el mar exigiría la carne del propio clan. Julián bajó la mirada, aceptando su destino. Entendido, patrón, el oro estará seguro. No dudo de tu palabra, Julián, dijo Ramón, aunque la duda era la única moneda que circulaba en esa bodega. Pero recuerda, en esta guerra, la confianza es un lujo que solo podemos pagar después de que el último traidor haya sido silenciado. Ve y prepárate. El turno de vigilancia comienza ahora. El traslado del oro fue rápido y furtivo, realizado en la hora muerta antes del verdadero amanecer. Las cajas fueron cargadas en una carretilla vieja, cubierta con lonas sucias. Julián y Mateo empujaron el peso por las calles empedradas de la punta, sintiendo los ojos invisibles de la ciudad sobre ellos. El edificio de la antigua aduana del norte era monumental y decrépito. Un esqueleto de concreto que la bruma marina había carcomido hasta dejarlo irreconocible. Había sido abandonado tras los bombardeos de la guerra, un lugar perfecto para que los fantasmas de la burocracia y la corrupción se mezclaran con el miedo tangible. Una vez dentro, Julián y Mateo depositaron las cajas en el sótano, un espacio sin ventanas,
frío y con olor a salitre estancado. La luz de su linterna apenas penetraba la oscuridad. Mateo, práctico y simple, se sentó sobre una de las cajas, sacó un cuchillo para afilar una manzana y comenzó su guardia. Julián, en cambio, no podía quedarse quieto. Caminaba alrededor de las cajas, tocando la madera, sintiendo el peso del metal precioso a través de la fina capa de pino. La carga maldita no era solo oro, era la prueba material de que el clan había ascendido de la extorsión local al atraco internacional, elevando el riesgo y, con él, la recompensa de la traición. Julián sabía que Ramón no lo había elegido por su lealtad, sino por su sospecha. Él estaba allí no como guardia, sino como cebo, esperando que cometiera el error que confirmaría la paranoia de Ramón. La presión psicológica era una tortura lenta, 48 horas en la oscuridad, con la tentación a sus pies y la certeza de que el silencio que guardaba era el único escudo del clan, pero también la única cuerda que lo ataba a su inminente castigo. El silencio de Mateo era un reproche constante. ¿No vas a dormir, Mateo?, preguntó Julián, intentando romper el muro de la tensión. Mateo no levantó la vista de su manzana. No, duermo cuando el patrón dice que podemos dormir. Ahora vigilamos. Es lo que nos paga el oro. Julián se apoyó contra la pared fría. El frío no era solo ambiental, era el frío del aislamiento. Ramón había logrado lo que quería. Julián estaba solo, atrapado entre la riqueza y la muerte. Si el observador lo contactaba, o si la capitanía atacaba, Julián tendría que elegir entre la lealtad al clan o su propia supervivencia, sabiendo que Ramón ya había dictado su veredicto. La noche cayó sobre la aduana del norte, trayendo consigo el sonido distante de las olas rompiendo contra el rompeolas, un recordatorio constante del mar que había sido testigo de su barbarie. Julián se preguntó si el verdadero propósito del juicio del mar no era la ejecución de los contrabandistas, sino la purga interna que se avecinaba. El oro, la carga maldita, era solo el pretexto para el acerto de cuentas final. Julián sabía que, al final de su guardia, solo habría dos resultados posibles. O aseguraba el oro y se ganaba un poco más de tiempo, o el mar reclamaría una nueva víctima, y esa víctima sería él. Ramón, mientras tanto, no estaba durmiendo. Sentado en su cabaña, lejos del puerto, escuchaba el viento. Había despojado a Julián de su refugio. Lo había puesto a prueba en un escenario donde el fracaso significaba la muerte. Ramón había apostado la seguridad del clan a la capacidad de Julián de traicionarlos. Si el oro desaparecía antes de que el sol volviera a tocar el horizonte, Ramón sabría que su paranoia estaba justificada. Y si Julián intentaba escapar con el botín, Ramón lo esperaría en el muelle invisible, listo para completar el ciclo de violencia que había comenzado con los 8 cuerpos arrojados a las profundidades. La noche era el tiempo del cazador y el silencio de la aduana, la espera de la presa. La noche en la aduana del norte se arrastraba como una enfermedad. El olor a salitre y olvido era tan denso que Julián sentía que la humedad se le había metido en los huesos. Llevaban casi 36 horas sin dormir. La tensión no se medía en minutos, sino en el peso de las cajas de oro y la inmovilidad pétrea de Mateo. Julián intentó un último acercamiento, una rendición psicológica que quizás pudiera suavizar su inminente destino. Ramón cree que si el oro se mueve, yo lo moví, murmuró Julián, mirando la débil luz de la linterna bailar sobre el concreto húmedo. No hay forma de que me crea inocente, ¿verdad? Mateo, que aún afilaba su manzana, la detuvo a medio corte. El sonido metálico resonó en el sótano. Ramón no espera inocencia, Julián, respondió Mateo, su voz rasposa y sin emoción. Ramón espera disciplina, y espera que, si vas a robar, seas lo suficientemente estúpido como para hacerlo bajo mi vigilancia. Así la purga es limpia. La brutal honestidad de Mateo cortó el aire más que su cuchillo. Julián comprendió entonces la trampa completa. No era una prueba de lealtad, era una coartada para la ejecución. Ramón había creado un escenario donde, si Julián sobrevivía, sería solo porque el oro estaba seguro, pero el precio de esa supervivencia era la confirmación de que estaba dispuesto a matar a sus propios hermanos por avaricia. Y si fallaba, la muerte era el castigo por la traición. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de electricidad. Julián no era el cazador, ni la presa.
Era el cebo en una trampa diseñada por la paranoia de un hombre que había visto demasiado mar y demasiada sangre. Fue entonces cuando el silencio se rompió, no por el oleaje lejano, sino por un sonido diferente, un sonido que venía de arriba. El crujir de madera vieja bajo el peso de muchas botas. No eran las botas de Ramón. Eran más pesadas, más coordinadas. «Capitanía», susurró Mateo, y por primera vez, el miedo genuino se reflejó en sus ojos. Ramón había estado tan obsesionado con la traición interna que había descuidado la amenaza externa, la que realmente venía a cobrar el precio de el incidente con los contrabandistas. Julián se puso en pie de un salto. «Vienen por el oro, tenemos que moverlo». Mateo se levantó, pero su movimiento no fue hacia las cajas, sino hacia Julián. La lealtad ciega se impuso al instinto de supervivencia. «El oro no se mueve», siseó Mateo, empuñando el cuchillo con un agarre firme. «El patrón dijo que si alguien toca las cajas, es un traidor. Y tú eres el único que ha estado rondando». La ironía era cruel. La capitanía estaba rompiendo la puerta principal de la aduana, y Mateo, creyendo cumplir la orden de Ramón, estaba listo para defender las cajas de Julián, no de los intrusos. El conflicto fue rápido, contenido en la oscuridad y el terror. Julián no quería al oro, solo quería escapar del sótano que se estaba convirtiendo en su tumba. El sonido de los pasos acercándose por la escalera era un tamborileo macabro. Julián empujó las cajas de oro con todas sus fuerzas, desestabilizando a Mateo, quien tropezó con el metal. La linterna cayó, y la oscuridad se tragó el sótano por completo. Solo quedaba el sonido gutural de la lucha, el roce de la ropa, y un grito ahogado que la capitanía, al llegar a la escalera, probablemente interpretó como el terror de los custodios. Julián, utilizando la desesperación como arma, se deslizó entre las sombras. No sintió remordimiento, solo el frío pragmatismo de la supervivencia. Dejó a Mateo en el suelo, entre el oro que había prometido proteger y la oscuridad que lo había consumido. Los pasos resonaron en la escalera. La luz de varios faroles irrumpió en el sótano. Julián, aprovechando la confusión de la irrupción, que esperaban encontrar a dos hombres armados defendiendo el botín, se lanzó a través de una pequeña abertura que daba a los antiguos desagües, un pasaje olvidado que solo los viejos pescadores de la punta conocían. Escuchó el grito de un oficial al descubrir las cajas de oro, y luego un silencio más profundo, al ver el cuerpo inerte de Mateo junto al tesoro. El acerto de cuentas había comenzado. La aduana del norte se había convertido en la escena de una purga doble, la del clan por la autoridad y la de la lealtad por la supervivencia. Julián se arrastró por el túnel fétido, dejando atrás el olor a salitre y sumergiéndose en el olor a lodo y desesperanza. Cuando emergió, estaba lejos, en la parte más antigua del muelle, donde solo llegaban los barcos fantasmas. El clan se había disuelto en esa noche silenciosa. Ramón no necesitó que le dijeran lo que había pasado. El amanecer llegó con el sonido de las sirenas y el movimiento rápido de la capitanía rodeando la punta. El oro se había ido. Mateo estaba muerto, y Julián había desaparecido. Sentado en su cabaña, Ramón no sintió la furia ardiente que había esperado, solo un vacío helado. Su paranoia, su arma más preciada, había sido también su perdición. Al concentrar todas sus energías en la traición interna, había dejado al clan vulnerable a la justicia que venía del mar. Julián no había traicionado al clan por el oro, había traicionado a Ramón por la vida. Ramón caminó hasta la orilla, descalzo sobre la arena fría. Observó el horizonte, donde el sol luchaba por romper la bruma. El mar, el juez silencioso y eterno, no hacía distinción entre contrabandistas europeos y pescadores latinos. Todos eran carne para sus profundidades. Los hombres del clan que aún quedaban, aterrados por la presencia de la capitanía y la pérdida del oro, se dispersaron. La ley del puerto, creada y ejecutada por Ramón, se desvaneció tan rápido como la espuma de una ola. El juicio del mar, que había comenzado con la ejecución brutal de 8 hombres para defender un monopolio, terminó con el colapso del clan, devorado por su propia codicia y el miedo de su líder. Ramón se detuvo justo donde la marea rompía. Sacó su viejo revólver, el mismo que había usado para sellar el destino de tantos, y lo arrojó al agua.
No era un acto de arrepentimiento, sino de resignación. El arma se hundió en el sedimento, silenciada. El clan de los pescadores había vivido por el mar, había juzgado por el mar, y ahora el mar reclamaba su última deuda. Ramón dio media vuelta, dejando la orilla, no para escapar, sino para enfrentar la nueva realidad, la vida sin control, sin clan, sin el peso del oro o la carga de la ley portuaria que él mismo había impuesto. Se convirtió en un fantasma antes de que lo atraparan, un viejo pescador más, esperando el olvido. Julián nunca regresó a la punta. Se movió hacia el interior, llevando consigo no el oro, sino la sombra pesada de Mateo y el recuerdo del olor a salitre y muerte. El costo de su supervivencia fue la pérdida de su nombre y de su pasado. Años después, la historia de El Incidente en la Punta se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja en las cantinas. La historia de un grupo de pescadores que intentó jugar a ser dioses del mar y cómo el destino, implacable y oscuro, les cobró hasta la última gota de miedo. El oro de la carga maldita fue recuperado por la capitanía y, como suele suceder en tiempos de guerra y desorden, desapareció en los bolsillos de otros burócratas. La única constante era el mar, que continuaba rompiendo contra el rompeolas, indiferente a la codicia, la lealtad rota o la sangre derramada. El verdadero castigo no fue la muerte, sino el silencio que siguió a la violencia, el vacío de una vida que se había construido sobre la arena movediza del crimen. Y Julián, el superviviente, cargaba con ese silencio, el único testigo de que, bajo la ley del mar, nadie escapaba al veredicto final.